Bueno, muchas gracias por la presentación, Diana. Bueno, agradezco en primer término a los organizadores por la invitación a participar de este seminario. Bueno, mi tema es Italia Libre, un proyecto argentino de resistencia antifascista que en realidad habría que por ahí quizás ponerle un signo de interrogación a un proyecto argentino porque justamente un poco como Germán puso de relieve el tema de la argentinidad en estos grupos inmigratorios y sobre todo en los activistas antifascistas o antinazis tiene, digamos, ciertas particularidades que habría que resaltar. Cuando en junio de 1940 Francia cayó en poder de los nazis, los exiliados antifascistas, que estaban ahí desde el inicio del fascismo, se encontraron en una situación bastante complicada, lo cual llevó a que las actividades que ellos realizaban se vieran completamente restringidas, ya que el gobierno de Vichy consideraba terroristas a un arco amplísimo de personas que iban desde los gaullistas hasta los comunistas, o sea que pasaba por todo el arco político. Ante este cuadro de situación nuevo, muchos exiliados tuvieron que pensar cuál era la mejor manera de poder continuar con la resistencia al régimen y empezaron a buscar otros destinos. Muchos pasaron a Londres en un primer momento, casos más conocidos, el conde Sforza y el padre Sturzo, que fueron a Londres, después se fueron a Estados Unidos. Otros directamente fueron a Estados Unidos, como Alberto Chanca o Garosci, que eran políticos y periodistas muy reconocidos de lo que se llama el fourietismo, o sea, los exiliados antifascistas que operaban ahí en Francia. Y los Estados Unidos se convirtió en un núcleo importante, ya ahí operaba un grupo desde el inicio del fascismo también, aunque digamos, el grupo antifascista norteamericano estaba restringido a ciertos círculos intelectuales o académicos. La mayoría de la colectividad italiana en los Estados Unidos estaba más bien mirando con cierta simpatía al fascismo. Inclusive la opinión pública norteamericana consideraba el fascismo como un experimento adecuado para los italianos. No para ellos mismos, pero sí para los italianos. Bueno, a partir de todos estos movimientos, el eje, digamos, de la resistencia antifascista italiana se traslada al continente americano. Sí. El eje de la resistencia, entonces, decíamos, pasa al continente americano. En Estados Unidos, mayoritariamente para el hemisferio norte y un poco en menor medida para el caso mexicano, mientras que en el sur de América, en nuestro subcontinente, los principales destinos y los principales núcleos antifascistas se radicaron obviamente por cuestiones de peso demográfico en la Argentina y Brasil. También había bastante intercambio, movimientos dentro de los países, o sea, por ejemplo, el caso brasileño, después de muchos años, digamos, de prácticas y luchas con la colectividad italiana en Brasil, algunos de los principales activistas pasaron a Argentina, donde el movimiento tenía mayores posibilidades. Mientras que en Brasil, digamos, era bastante difícil penetrar a la colectividad. En nuestro país particularmente, o sea que ya para 1939-40 el eje, digamos, de la resistencia ya no estaba en París, en Francia ni en Londres, sino que se había desplazado al continente americano. Y los dos núcleos, digamos, podríamos decir, más importantes se habían radicado en Nueva York y en Buenos Aires. Hacia 1930, voy a volver un poquito para atrás en el tiempo para caracterizar lo que era el campo antifascista en la Argentina. Ya para 1923 el diario L'Italia del Popolo y otras publicaciones de la colectividad manifestaban su preocupación por la falta de un movimiento antifascista organizado. Ya en ese mismo año los comunistas se encaminan a la conformación de un grupo que se llamará Alianza Proletaria Antifascista, pero pese a que estaban invitados obviamente todos los sectores de la colectividad a participar de ello, los roces comenzaron rápidamente y llevaron a la salida, por ejemplo, de los socialistas y los republicanos de la Alianza Proletaria. Luego de una serie de intentos fallidos, en 1927 se construye también se da un nuevo intento unitario en la Alianza Antifascista Italiana, donde vuelven a converger comunistas, socialistas y republicanos, todos militantes de estos partidos en Italia, pero residentes en Buenos Aires, en la Alianza Antifascista Italiana. Pero
Otra vez se vuelve a producir el conflicto porque el sector comunista pide que en el orden del día se afirme que la lucha contra el fascismo es un periodo de la lucha de clases, con lo cual provocan la salida inmediata de los socialistas y los republicanos. En este cuadro de situación, al año siguiente, en el 28, Albano Corneli, que era un ex dirigente comunista que había sido expulsado del partido y exdiputado, se contacta con los grupos operantes en París para abrir la Liga, o sea, una sede local de la Liga Italiana por los Derechos Humanos, que era, digamos, de alguna manera el intento de sectores moderados, ¿no es cierto?, de crear una institución a la que pudieran converger estos grupos que no adherían al comunismo. Ya existían otras filiales de la Liga en México, Brasil, Estados Unidos, así que ese era el panorama en ese momento. Y en 1929 se conforma la Concentración de Acción Antifascista, que era una institución que tomaba el nombre de la principal institución que operaba en París, también por iniciativa de los sectores socialistas y republicanos. Contaban ahí sí con el apoyo económico de Torcuato Di Tella, que era el principal, digamos, empresario de la colectividad italiana, quien además contribuía financieramente también con la concentración en París. Pero siempre los conflictos con los sectores comunistas traían, digamos, la imposibilidad de conformar un frente unificado. Sobre todo porque, bueno, las propuestas que venían desde el Partido Comunista, o mejor dicho, desde la Comintern, iban variando y, por lo tanto, la situación cambiaba según el momento. Así que, bueno, para fines de la década del 20 ya teníamos dos instituciones claramente diferenciadas, que era la Alianza Antifascista, que era, liderada por los comunistas, y la Concentración de Acción Antifascista, que era la, digamos, de los sectores liberal socialistas. Estas dos instituciones no tuvieron prácticamente ningún problema para desarrollar sus actividades durante todo este periodo, o sea, que cubren las presidencias de Alvear y la segunda presidencia de Irigoyen, pero sí van a tener un golpe muy fuerte en 1930, cuando, por un lado, la crisis económica mundial provoque muchos inconvenientes para la inmigración, y después del golpe del 6 de septiembre directamente empiece, digamos, una persecución hacia los militantes políticos, y como contrapartida, ¿no es cierto?, a partir de las instituciones represivas se hacía, digamos, la vista gorda respecto de las actividades que desarrollaban los fascistas, sobre todo en el caso italiano, a partir de las políticas implementadas desde la misma embajada italiana en Buenos Aires. Sin embargo, en esta década fue justamente una década de mucho movimiento. Hay una gran cantidad de pasajes, justamente a mediados de la década. Por ejemplo, los dos más importantes activadores de Italia Libre, que son Nicola Chila y Mario Mariani, pasan desde Brasil a la Argentina en el 34, y llega, por ejemplo, Francisco Chicotti, que era un italiano que había estado en París, después de una serie de conflictos políticos internos, se muda a la Argentina para continuar con su actividad política. De todas formas, las agrupaciones siguieron activas durante toda esta década y se produjeron una serie de victorias en el campo antifascista, como por ejemplo la más importante quizás haya sido el triunfo de los sectores liberal socialistas o antifascistas en las elecciones de la Mutualità Istruzione, que es la antigua Unión de Benevolencia, en 1934, que era la institución de la colectividad más antigua y más importante del país, y que quedó en manos de los antifascistas. Esto fue un golpe muy grande para el campo fascista. Por eso ahí, en ese panfleto que repartía Italia Libre, decía, ¿no es cierto?, que por favor a Mussolini se le pedían que dejara, que los italianos de la Argentina no querían que los dejaran en paz y que no los siguieran molestando. Un poco también, como comentó Germán en la ponencia, el tema de las escuelas estaba presente, el tema de la argentinidad también estaba presente, y por eso yo ponía esto de
quizás haya que poner el proyecto argentino con un signo de pregunta, porque empiezan a aparecer un poco, la Italia Libre se conforma en 1940, y ya todos estos, digamos, debates que se habían dado previamente estaban en el ambiente, y por lo tanto, desde el primer momento, cuando se conforma Italia Libre, lo que se pone por delante de todo es el carácter argentino, digamos, de las actividades que, si bien son antifascistas y están principalmente dedicadas a la situación italiana, tienen un arraigo totalmente local. Por otro lado, también hay que destacar que para mediados de la década del 30, con, digamos, todos los conflictos internacionales, la guerra de Abisinia, la guerra civil española, habían polarizado, digamos, a la opinión pública nacional, digamos, inclusive el mismo diario Crítica, como señalaba recién Germán, había sido muy activo en este campo. Había creado, digamos, todo un movimiento de opinión pública favorable, digamos, al antifascismo en general. O sea que podemos caracterizar este periodo, digamos, de un asentamiento, digamos, de las corrientes estas antifascistas, que justamente en el caso de Italia Libre vamos a ver cómo empiezan a verse, digamos, reflejadas en las páginas de su publicación. Bueno, Italia Libre se forma en 1940, y el semanario que va a ser su hoja, digamos, de propaganda en agosto de ese año. Desde el primer momento, los objetivos de la institución y de la publicación va a ser, obviamente, llevar adelante actividades políticas y sociales de denuncia ante el intento de avance del fascismo en el medio local. Sobre todo el tema de las escuelas era algo que estaba constantemente en las páginas de Italia Libre. El arco ideológico de los que, digamos, apoyaban el proyecto era bastante amplio, en el sentido de que no eran solamente los italianos exiliados o los inmigrantes que participaban de ellos, sino que también conformaban, digamos, un grupo mucho más amplio, que incluía, por ejemplo, a gente que los que estudia Germán, el grupo La Otra Alemania, que eran, digamos, de alguna manera los compañeros de ruta, los comités Francia Libre, Comité de Gaulle de los antifascistas franceses, republicanos españoles moderados, y todos ellos obviamente estaban en una relación estrecha con el Partido Socialista Argentino, el Partido Radical, y sobre todo con el Movimiento Acción Argentina, que se conforma en este periodo y que de alguna manera es como el catalizador, digamos, hacia la opinión pública local de todo este movimiento antifascista. Bueno, la revista se dirige a un público bastante amplio. Lamentablemente, los fondos documentales de Italia Libre están prácticamente desaparecidos. Lo que está completo es el semanario y algunas de las cosas que quedaron en Unione Benevolenza de toda la documentación específica. Así que, en general, el trabajo es a través de la propia publicación y publicaciones de la colectividad. Pero de los pocos documentos que quedaron, luego voy a hacer referencia a algunas cosas. Bueno, la revista se publica en italiano y en español, pero sobre todo en el primer periodo va a ser mayoritariamente en español. ¿Por qué el hecho de elegir el español? Bueno, un poco lo que comentaba Germán antes, ¿no es cierto? Esta idea de presentarse como respetuosos de la cultura local, ¿no es cierto?, de presentarse como argentinos de origen italiano o italianos naturalizados. De hecho, todo el tiempo se están haciendo referencias a cuestiones históricas de la Argentina, y además se va cruzando, esto tiene que ver justamente con el problema del Partido Socialista, el Partido Radical, que forman parte de esta agrupación de Acción Argentina, de buscar de alguna manera presentarse como una alternativa, digamos, al fraude, o sea, denunciar el fraude y apoyar de alguna manera los procesos de cambio que se suponía que el presidente Ortiz estaba llevando adelante. Aunque cuando empieza a salir Italia Libre, cuando se conforma Italia Libre, al poco tiempo el presidente Ortiz
entra en su periodo de licencia por enfermedad, así que rápidamente es reemplazado por Castillo y ahí viene toda la avanzada, digamos, supuestamente germanófila o de, digamos, de persecución a los luchadores antifascistas. Bueno, la idea de hacer una publicación mayoritariamente en español, digamos, hay varias hipótesis que podemos poner en la mesa, pero básicamente es que, sobre todo en el primer periodo, en el primer año de aparición, porque Italia Libre va a seguir hasta 1946, 46-47, pero con distintos formatos. En el formato semanario, que es el formato que llega hasta 1943, en el primer año sobre todo va a ser un año de publicación en español mayoritariamente, aunque hay notas en italiano. En todos los números de Italia Libre se le pide a los... hay un aviso específico dirigido a los italianos naturalizados y argentinos hijos de italianos para que militen, se afilien y colaboren con Acción Argentina, por ejemplo, todos los números. Se publican todas las actividades de la otra Alemania, de Acción Argentina, de los republicanos españoles, es decir, tratan de armar una red, digamos, de solidaridad entre los distintos grupos antifascistas. Bueno, los colaboradores de la revista, de hecho, son muy variados, sobre todo, como decía, en el primer año. De hecho, el más importante, digamos, o de los más importantes son, como ya Germán había señalado, Dickmann, Solari son frecuentes colaboradores. De hecho, Solari y Dickmann prácticamente en todos los números tienen algún tipo de colaboración. En menor medida Mario Bravo y algunos otros, bueno, Frugoni, que participa también, y luego miembros digamos, destacados de la colectividad, si bien muchos de ellos son argentinos, hijos de italianos, caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, Herminia Brumana, que era, bueno, además de que era ella descendiente de italianos, era la esposa de Solari, con lo cual estaba ahí por dos vías, por un lado por su, digamos, destacada actuación como educadora, pero por el otro lado por ser militante socialista. Y luego de las colaboraciones internacionales, la más destacada podría ser la de Eugenia Banabanov, que era una militante socialista, que había participado del todo el movimiento socialista, la revolución bolchevique, y había sido, digamos, compañera de Mussolini en el Avanti, y obviamente ella estaba en contra de Mussolini. Bueno, para no extenderme más hice la presentación, digamos, de la institución y la revista. Hay tres núcleos, digamos, que los voy a poner aquí para que se vea cuáles fueron los principales ejes de la militancia en los primeros 2 años. En primer lugar, un manifiesto que se va a hacer al pocos meses de su aparición, donde se plantean una serie de objetivos tanto a nivel local como para la Italia de la posguerra, donde ellos, digamos, de alguna manera se presentan como personas válidas para la reconstrucción italiana y europea. Eso va a ser, digamos, el primer núcleo operativo que van a tener a partir de finales de 1940, principios de 41. Luego van a entrar en un intercambio con la Mazzini Society, que era la organización, digamos, hermana en los Estados Unidos, y con ellos van a llevar adelante un proyecto que era el Consejo Nacional Italiano, que quería ser un gobierno en el exilio, aunque nunca logran el reconocimiento ni de Gran Bretaña ni de Estados Unidos. Y por último, para 1942, la realización de un congreso internacional de los italianos libres en Montevideo, que llevará a todos los luchadores en el continente americano a reunirse en Montevideo para sacar una serie de resoluciones respecto justamente de la lucha antifascista, tanto en el continente como hacia la realidad italiana. Bueno,
Creo que con esto hice la presentación más general. Después, bueno, con alguna pregunta, si alguien quiere tener alguna precisión, podemos ir precisando algunas cosas. Muchas gracias.